Sean bienvenidos a este tiempo de meditación de la palabra de Dios. El tema del día de hoy trata sobre el fruto del Espíritu Santo. Nos dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí el Espíritu Santo nos está revelando su obra, su acción, cuál es su meta, cuál es su objetivo con nosotros en su actuar, qué es lo que quiere lograr en nosotros. Y el logro es quitar la esterilidad, quitar la maldición y darnos una nueva vida y presentar el testimonio de ese cambio. Comienza hablándonos del fruto en el amor. Pero déjenme decirles que es un solo fruto, no son varios frutos, sino que es un solo fruto y que tiene varios elementos que lo conforman, que tiene varios elementos que lo van a presentar como un fruto verdadero. Si tomamos en cuenta un fruto natural, una naranja, una manzana, nos damos cuenta que está compuesta por varios elementos que se denominan en su conjunto un fruto. La cáscara, la pulpa, luego todo lo que lo va a componer, la semilla que lo contiene, y todo ese conjunto se va a llamar un fruto. Y no es solamente la cáscara o no es solamente la pulpa, sino que se considera una manzana en su totalidad, una naranja en su totalidad, que después se va a separar los elementos. Así es el amor. Está formado, está conformado por varios elementos que son necesarios y que son útiles y que no se pueden desechar, no se pueden despreciar, sino que son para que sea un fruto verdadero, para que sea un fruto útil, tiene que contener todos estos elementos: el amor, el gozo, la paz, la fe. Todos estos elementos tienen que estar en ese fruto. Entonces el Espíritu Santo viene en nosotros para producir ese fruto. Y un fruto es aquel que se produce internamente. Y el Espíritu Santo va a producirlo internamente para que nosotros podamos dar ese testimonio y sea una evidencia real y verdadera. Entonces comienza hablándonos del amor, y del amor se van a desprender todos los demás elementos. Lo primero que va a suceder cuando el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas es la manifestación del amor. Y el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción. El amor del que nos está hablando aquí Gálatas 5:22 es el amor real y verdadero. Ese amor genuino, las Escrituras nos dicen que Dios es amor. Entonces, el amor es la persona de Dios. El amor es Dios mismo, así como también nos dice que Dios es espíritu, y entonces de ahí tomamos que Dios es el Espíritu Santo también. Podemos decir que el amor es la persona de Dios, es la personalidad de Dios, y su acto, su acción del amor es amar. Es una acción del amor. El amor acciona, el amor actúa. Dios actúa amándonos. Dios actúa en su misericordia. El amar es el efecto, es el acto del amor. Entonces primero tiene que ser el amor para que se produzca el amar. No se puede amar si no hay amor. No se puede amar si no se es primero amor. O sea, si uno no se convierte o si uno no se transforma en amor. Nosotros venimos de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa, en la cual perdimos los rasgos divinos, perdimos los rasgos
de la naturaleza de Dios, perdimos esa naturaleza espiritual. No somos espirituales y por lo tanto no podemos dar un testimonio, no podemos actuar como espirituales. Dios es espíritu, por lo cual Él actúa espiritualmente. Dios es amor, por lo cual Él actúa en amor, Él nos ama. Nosotros, siendo creados a imagen y semejanza de Dios, perdimos esa imagen y esa semejanza. Porque no somos espirituales, no podemos actuar espiritualmente. Porque no somos amor, perdimos esos rasgos del amor, no podemos actuar en amor. Pero el Espíritu Santo viene para transformar, para cambiar nuestra situación y darnos la posibilidad de actuar en amor, o sea, de amar. Nosotros al perder la característica del origen, perdimos la capacidad de actuar espiritualmente y perdimos la capacidad de amar verdaderamente. Para que podamos amar verdaderamente, debemos de cambiar esa situación, pasar de nuestra naturaleza caída, que es solamente carne, a una naturaleza espiritual. Y entonces, por eso es que es el primer acto del Espíritu Santo, producir en nosotros ese amor. Y ese amor va a ser darnos un nuevo nacimiento. Y ese acto va a ser cambiar nuestra situación. La palabra de Dios nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. De Dios viene la acción de amar. Nosotros no sabíamos amar. Dios nos amó primero y Dios nos enseñó a amar. Nosotros no amamos a Dios porque haya nacido de nosotros, sino que ese amar proviene primero de Dios. Surge en Dios, se origina en Dios. La primera característica del fruto del Espíritu es el amor, porque el Espíritu Santo lo primero que tiene que activar, en lo primero que nos tiene que habilitar es en amar, en poder amar. Si no podemos amar, no podemos buscar a Dios como es debido, no podemos tener esa relación con Dios. El amor de Dios nos abre una puerta hacia la libertad. Nosotros estamos en la esclavitud del pecado y en la esclavitud del pecado no hay posibilidad de que nosotros amemos verdaderamente, sino que en esa esclavitud del pecado todo lo que vamos a hacer es odio, es contienda, es enemistad, es todo lo que es pecaminoso, todo lo que nos está llevando a la destrucción y siendo más aborrecibles delante de Dios. Todas nuestras actitudes, todo lo que nosotros hacemos es abominable delante de Dios. Somos como trapos de inmundicia, nos dice la Escritura, delante de Dios. Pero al Dios amarnos, nos está abriendo una puerta de gracia. Nos está abriendo una puerta para acceder a Él. Nos está tendiendo un vínculo. Y ese vínculo es el amar. Para que nosotros podamos acceder a el amor. Nos tiende un vínculo, nos abre una puerta hacia el amor. Nos tiene un vínculo hacia el amor. Y ese vínculo es amar. Y cuando nosotros tomamos ese vínculo, entonces comenzamos a amar. Porque tenemos esa relación. Nos permite ese acceso a el amor. Y entonces somos transformados en amor. Solamente podemos amar si somos transformados en amor. Si realmente somos hijos de Dios, vamos a tener también esa característica de Dios. Dios es espíritu y tomamos esa característica de Dios al ser hijos de Dios. Dios es amor y entonces tomamos esa característica de Dios
cuando somos transformados. Y entonces sí podemos actuar espiritualmente y podemos actuar en amor. Esto es lo primero y esto es lo necesario, porque es la forma en la que somos engendrados por el Espíritu. ¿Cómo sucede? El Espíritu Santo sabe cómo sucede. Nosotros simplemente manifestamos esa transformación en un testimonio. Si no tenemos ese testimonio, entonces no podemos decir que sí estamos siendo transformados o que sí sabemos amar, porque todo está en el testimonio. Entonces el amor nos abre un vínculo y nos abre una puerta para estar en la presencia de Dios y para hacer su voluntad y ser agradables delante de Dios. Pero no todos los que están en la presencia de Dios son hijos de Dios. Y no todos los que están en la presencia de Dios son agradables delante de Dios. Lo que va a ser agradable delante de Dios es el amor. Ser verdaderamente hijos de Dios. Porque recordemos que las Escrituras nos hablan que Satanás también ha estado en la presencia de Dios. Pero estar en la presencia de Dios no quiere decir que sea verdaderamente un hijo de Dios o que sea reconocido por Dios o que sea amado por Dios. Los demonios estuvieron en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, los saduceos, los herodianos estuvieron en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y no con eso quiere decir que hayan sido agradables delante de Dios, sino que eran aborrecibles, eran abominables. El amor va a ser la diferencia en la presencia de Dios, lo que nos va a hacer diferentes en la presencia de Dios. Si nosotros somos transformados en amor, entonces en la presencia de Dios vamos a ser agradables. Y si nosotros tenemos ese amor de Dios y manifestamos el amor amando, entonces somos verdaderamente hijos de Dios. Romanos 9:22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hay una diferencia entre el que tiene amor y el que no tiene amor, el que ama y el que no ama. Hay una gran diferencia. Dios nos puede tolerar si nosotros no sabemos amar, si no somos transformados en ese amor. Pero nos tolera. No quiere decir que nos acepte así como somos, sino que el amor nos va a transformar, nos va a cambiar para ser vasos de misericordia. Porque si no somos transformados y si no manifestamos primero ese amor, entonces vamos a ser vasos de ira preparados para destrucción. Lo primero es el amor y el Espíritu Santo va a producir en nosotros ese amor, transformándonos en amor para que nuestros actos y nuestras acciones sean amando verdaderamente. Y si esto no sucede, entonces simplemente somos tolerados por Dios, pero seguimos siendo vasos de ira preparados para la destrucción. La acción del Espíritu Santo es hacernos vasos de misericordia. Esa es la función del amor. Transformarnos, cambiarnos de una naturaleza caída a una naturaleza de gracia. Entonces el amor va primero a transformarnos. Y segundo, el amor va a habilitarnos para hacer lo bueno, para amar. Primero es hacernos amor, darnos ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza. Así como Dios es amor,
nosotros también debemos de transformarnos en amor. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer dándonos ese nuevo nacimiento. Lo segundo es habilitarnos para que manifestemos ese amor en la acción, en la actitud, en el testimonio. Y esto es amar, para hacer obras de amor. Y solamente de esa forma vamos a poder ser habilitados para realmente dar ese testimonio. Juan 14:23 nos dice, respondiendo Jesús, y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, es el que ha nacido de nuevo. Es el que ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Es el que ha sido engendrado por el Padre. Solamente este puede obedecer. Este es el que puede guardar la palabra y el que puede dar ese testimonio de hacer lo que es agradable delante de Dios. Pero también aquí hay una diferencia entre el que ama y el que no ama, el que es amor y el que no tiene amor. La diferencia está en la forma de hacer, en la forma de obedecer, en la forma de actuar. En la Escritura nos habla de que Satanás es obediente a Dios. Y él actúa y él obedece a regañadientes. Cuando estuvo en la presencia de Dios, lo que nos habla en Job, Dios le mandó a Satanás que no tocara el alma de Job. Y Satanás obedeció. Pero esa obediencia no quiere decir que haya sido agradable delante de Dios. Los demonios también obedecieron al mandato, a la voz de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo los expulsaba, dice que ellos sí salían de esos cuerpos que estaban poseyendo, pero no salían de esa forma de gracia, no salían en esa obediencia que manifiesta el amar. No es una obediencia de gracia, sino es una obediencia forzada. Y aquí está esa diferencia. Una obediencia forzada, una obediencia obligada y una obediencia por adoración, una obediencia por amor. Nosotros debemos de entender esta diferencia, porque muchas veces decimos, yo obedezco a Dios. Yo hago lo que está escrito en las Escrituras y las obedezco, pero realmente obedecemos en adoración, obedecemos por amor o obedecemos por obligación. El Espíritu Santo viene a habilitar para que nosotros podamos obedecer realmente en adoración. Por eso es que es tan importante que primero se efectúe, que primero actúe el amor en nuestras vidas. Porque el amor va a ser el que nos va a transformar, el que nos va a cambiar de una naturaleza a otra. Es el que nos va a permitir manifestar ese testimonio de un nuevo nacimiento. Es el que nos va a habilitar. Es el que nos va a enseñar a cómo realmente ser agradables delante de Dios y permanecer en la presencia de Dios y no salir de su presencia, sino que permanecer en la presencia de Dios. Cuán importante es el amor. Cuán importante es que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Porque la acción del Espíritu Santo, al producir amor en nosotros, va a hacer que seamos vasos de misericordia, no vasos de ira para destrucción. Nos dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados. Actualmente está muy de moda decir que quien te ama te acepta
con todos tus errores y tus defectos y no te cambia, sino que así te tolera, así te ama. Pero el amor en la Biblia es diferente, porque el amor que nos habla las Escrituras, el amor de Dios, es transformador. El amor con el que Dios nos ama no es para dejarnos en nuestra situación, sino que está abriendo una puerta para que accedamos a Él. Y al abrir esa puerta o al establecer ese vínculo, al abrir ese camino, es para que accedamos a Él, no es para dejarnos a cómo nos encontró, no es para dejarnos en nuestra situación y así nos va a amar, sino es para que nosotros podamos acceder a su gloria. Entonces la acción del Espíritu Santo es transformadora, va a cubrir multitud de pecados y al cubrir multitud de pecados es una transformación, es una regeneración. El amor va a hacernos nueva criatura. El amor nos va a llevar a ser parecidos más y más y más a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El amor nos va a darnos esas características, esas cualidades y nos va a hacer más parecidos a nuestro Señor, transformados de gloria en gloria, para que seamos cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, siguiéndole, caminando con Él. El amor nos va a transformar de gloria en gloria para que podamos dejar todas estas características de la carne que son desagradables delante de Dios y nos va a dar unas características en las que seamos agradables delante de Dios, en las que podamos presentarnos delante de Dios y Él nos pueda recibir y Él nos pueda llamar hijos suyos, hijos de su gloria, hijos para su gloria, hijos suyos. Por eso es que es importante la acción del Espíritu Santo produciendo en nosotros ese fruto del Espíritu que comienza con el amor, porque es el origen de todo lo demás. Y entonces se va a desarrollar ese gozo, esa paz, esa benignidad, esa paciencia. Todo eso se va a ir desarrollando, pero lo primero, el cimiento, ese pilar va a ser el amor en el que se va a ir desarrollando todo esto. Ese gozo se va a desarrollar en nuestras vidas. Porque desde un principio, cuando Adán pecó, Dios lo llamó. Y entonces él se escondió. Y entonces él huyó de Dios. Y el que huye de Dios, el que se esconde, es aquel que no quiere tener nada que ver con Dios. Es aquel que tiene esa enemistad. Hay odio, hay miedo, hay rencor. Y entonces no quiere tener esa comunión, no quiere tener esa relación. El amor va a producir en nosotros ese acercamiento y nos va a producir gozo, donde dejamos toda esa amargura, toda esa incomodidad y nos gozamos en la presencia de Dios. El que no tiene ese amor no se goza en la presencia de Dios, le molesta estar en la presencia de Dios. El que no tiene ese amor no tiene ese deleite para leer las Escrituras, para leer la palabra, para meditar en las cosas de Dios. El que no tiene ese amor no tiene ese deleite de estar en esa congregación, en esa reunión para recibir la palabra de Dios. El que no tiene ese amor no tiene ese deleite, no tiene ese gozo para alabar a Dios, para orar a Dios. Y eso lo notamos cuando no hay esas ganas de orar, cuando nos cansa orar, nos incomoda orar. Ahí debemos de pensar que algo está sucediendo en nosotros. No se está produciendo ese cambio, o nos estamos enfriando, o el espíritu, o no estamos creciendo en ese amor. Porque ese amor nos va a llevar a una relación, a una comunión. Y entonces va a hacer
que amemos todo lo que se relaciona con Dios, su palabra, la oración, la alabanza, la adoración, la reunión, el predicar su palabra, el amar al prójimo. Todo ello va a producir un gozo. Pero si no se está produciendo ese gozo, entonces algo está fallando en el amor. No estamos siendo transformados en amor. Son evidencias de quien ama a Dios. Yo puedo decir, yo amo a Dios, pero no me gusta leer su palabra. Yo amo a Dios, pero no me gusta ir a la congregación. Eso no es bíblico, eso no es necesario. Eso es de los hombres. Esos son pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Y entonces tenemos excusa para todo. Excusa para no orar. ¿Para qué tanto orar? Si Dios ya conoce todo, si Dios ya sabe lo que le voy a pedir, no es necesario orar tanto. Si Dios ya conoce mis palabras antes de que yo las diga, y yo no puedo enseñarle a Dios, yo no puedo obligar a Dios a que haga algo por mí si Él no quiere hacerlo. Hay tantas excusas que suceden para alejarnos de Dios. Y entonces ahí estamos dando testimonio de que realmente amamos a Dios, de que realmente somos transformados, de que realmente somos amor como nuestro Padre es amor y que realmente amamos como nuestro Padre nos ama. Si no hay gozo en todo esto, si no hay ese deleite en predicar su palabra, si no hay ese deleite en obedecer, si todo es pesar, algo está sucediendo en nosotros. Y no estamos siendo restaurados y no estamos siendo cambiados. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Por ello es que debemos de pedir, nos dice la Escritura, si alguno no tiene el Espíritu Santo en él, pídalo a Dios. Pero todos decimos, yo tengo el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo es porque Él está actuando en nuestras vidas y nos está transformando. Pero si no hay esas evidencias, entonces debemos de reconocer y debemos de pedir el Espíritu Santo y debemos de dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Y este testimonio de la acción del Espíritu Santo nos lleva a estar en paz delante de Dios. Esa paz, dejando toda esa enemistad, toda esa ira, toda esa contienda. Cuando estábamos en el pecado, cuando estábamos en el error, todo le reclamábamos a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces esto por mí? Y no queríamos saber nada de Dios, aborrecíamos el nombre de Dios, nos burlábamos de Él, nos burlábamos de su palabra, lo cuestionamos. Decimos, esto es inútil, esto no es para mí, yo no necesito esto. Pero aquel que está siendo transformado y en aquel en el cual se ha originado ese amor de Dios, permanece en esa paz. Y entonces uno ya no contiende con Dios, uno ya no contiende con su palabra, uno ya se deja dirigir, te deja enseñar sin contención. Yo no debo de hacer esto. ¿Para qué sirve? ¿Eso en qué me beneficia? Eso no es para mí. Eso es para fulano, eso es para sutano. Yo estoy bien. Dios me ama así. No, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y es esa paz en el que dejamos de contender con Dios y caminamos de la mano. Y caminamos en esas pisadas del Maestro y caminamos siendo enseñados, siendo corregidos, redarguidos y dándole gracias a Dios por esa corrección, por ese amor, porque nos está perfeccionando. Son evidencias de que somos transformados, vivir en gozo, vivir en paz, teniendo esa paciencia, ya no apresurándonos, porque
Cuando somos carnales, todo lo queremos pronto y nosotros somos el centro de atención y todo lo demandamos de Dios. La paciencia lo que va a producir en nosotros es reconocer el orden de Dios, que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, que hay un orden en el que vamos a iniciar de la humildad, de la sencillez y de que ahí vamos a ir creciendo, de que ahí vamos a obtener la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Esa paciencia de que nosotros no somos el centro del universo y que por la gracia de Dios recibimos y vivimos. Y entonces somos pacientes en las promesas de Dios, somos pacientes en que todo tiene su tiempo. Somos pacientes en el que Dios está actuando y en su momento vamos a recibir, vamos a vivir lo que hoy queremos de inmediato. No somos el centro del universo. No somos tan especiales como nosotros creemos. Y la paciencia nos lleva a esa humildad, a esperar, a crecer, a caminar paso a paso, a tener esa esperanza, a tener esa vida agradable delante de Dios, no apresurada, sino que vamos a ir creciendo, madurando, recibiendo la palabra, asimilándola, dando testimonio de ella. Y podemos ver que tal vez las respuestas no vienen de inmediato, pero la paciencia nos hace expresar ese estado de esperanza, no perder la esperanza. Y en esto que se manifiesta esa paciencia, nuestra actitud, nuestra acción va a ser de benignidad. La benignidad es no hacer daño. Esa es la benignidad. Cuando en nosotros está manifestando ese amor, esa transformación, cuando en nosotros hay ese gozo, esa paz, esa paciencia, entonces nuestros actos no van a hacer daño a nadie, van a ser buenos. Nuestra actitud hacia los demás va a mostrar ese gozo, esa paz, esa paciencia. Y nuestro hablar ya no va a ser para condenar, sino para instruir, para guiar. Nuestra actitud ya no va a ser de ira, de contienda, sino para consolar, para visitar al enfermo, al caído, para hablar de las bondades de Dios, para que aquellos que se están perdiendo reciban la palabra. Es la benignidad la que actúa cuando nosotros queremos que otros conozcan la misericordia de Dios, que otros conozcan ese amor de Dios, esa nueva vida. Si no hay esa benignidad, entonces nosotros no podemos hacer lo bueno, lo agradable delante de Dios ni delante de los hombres. La benignidad es la habilitación para que nosotros hagamos el bien, corrigiendo, enseñando, en amor, en mansedumbre. Y esto está ligado a la bondad. Y la bondad es hacer las cosas como si fueran para nuestro Señor. Surge en nosotros la bondad. Ser bondadosos es ser generosos, ser misericordiosos. Es el perdonar, es el no herir, es el no calumniar, el no andar en chismes, sino esa bondad de ayudar, de consolar, que está muy ligado a la benignidad, a la paciencia, a la paz, al gozo, el amor. La bondad nos hace nobles, nos hace serviciales, así como nuestro Señor Jesucristo anduvo siendo bondadoso, escuchando, dando esa palabra de aliento, teniendo toda esa paciencia, extendiendo su mano de misericordia para sanar, para alimentar. Y nuestro Señor Jesucristo fue bueno, aunque hubieron críticas, aunque hubieron señalamientos, acusaciones, todos esos celos, iras, contiendas, nuestro Señor Jesucristo responde en bondad, siendo bondadoso. Todo esto también va a producir esa fe en la que el apóstol Pablo nos habla en Romanos, de que la fe
viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta fe del fruto del Espíritu es aquella en la que vamos nosotros a ser regulados por la palabra de Dios. Nosotros no vamos a conducirnos a como querramos. Nosotros no vamos a actuar a como querramos, sino que vamos a conducirnos cimentados y fundamentados en la palabra. Nos vamos a nutrir, nos vamos a alimentar de la palabra. Y la palabra de Dios va a ser nuestro gozo, nuestro deleite. Y vamos a escuchar la palabra. Y ello va a fortalecernos y va a producir en nosotros un mejor hacer, un mejor pensar, un mejor discernir. Y vamos creciendo y nos va a llevar a esa maduración. La fe nos va a llevar en lo que nos falta para lograr. Nos va a llevar a analizar, a observar la palabra de Dios y va a decir, me falta lograr más paz. Me falta lograr más bondad. Me falta lograr, porque me falta parecerme más a mi Señor. Me hace falta parecerme más a mi Cristo. Me hace falta parecerme más a mi Jesús. Y la fe nos va llevando, porque nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. La fe que nos está hablando de este fruto es ver lo que nos falta para parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Cómo fuimos tomados y hasta ser consumados, hasta ser transformados, regenerados. Muchos nos quedamos en el camino, muchos se quedan en el camino. Y dicen, yo ya de aquí ya no avanzo porque yo ya llegué a lo máximo. No, nos falta parecernos más a Cristo. Si todos los cristianos tuviéramos ese crecimiento, el mundo sería diferente, llenos de tanto testimonio de transformación, de regeneración de Cristo. La mansedumbre es ese testimonio de siervo, ese testimonio que damos de que hemos sido transformados en Cristo, de que somos siendo transformados en nuestro Señor Jesucristo. Él es ese siervo manso, ese siervo humilde. Nos dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos está hablando que debemos de parecer a nuestro Señor Jesucristo, andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo en sus pisadas. Nuestros actos tienen que corresponder con los actos de nuestro Señor Jesucristo, con sus enseñanzas, con sus mandamientos, con lo que requiere de nosotros. Si somos transformados en Jesucristo, lógico es que nuestros actos sean como los de nuestro Señor Jesucristo, y eso es la mansedumbre. Dejamos de ser nosotros. Somos muertos al pecado y comenzamos a vivir espiritualmente. Nuestra carne es crucificada y entonces comenzamos a vivir espiritualmente. Nuestros actos ya no son de la carne, sino que son la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. La templanza nos lleva a el dominio propio. La templanza quiere decir que el Espíritu Santo nos capacita, nos fortalece, nos habilita para tener control y someter a la carne las pasiones y los deseos, para vencer en las tentaciones, para no caer en esa atracción de la carne, para no caer en las acechanzas del enemigo, sino para resistir, para permanecer firmes. Y que nuestra carne no venga a destruir toda la obra del Espíritu Santo, sino someter nuestras pasiones, someter nuestras debilidades y entonces ser fortalecidos en el Espíritu. El Espíritu Santo nos fortalece para que en nosotros pueda haber dominio propio. Si el Espíritu Santo no nos está fortaleciendo,
No puede haber ese dominio propio. Pero en cuanto viene el Espíritu Santo, nos fortalece y nos ayuda a dominar pensamientos, emociones, deseos, para entonces manifestar lo que es agradable delante de Dios, y nuestro pensamiento va a ser espiritual y nuestros deseos van a ser espirituales. Esto es la templanza, y es necesario que nosotros tengamos todo esto para dar ese testimonio de que realmente somos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene a cambiar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro hacer. Esa transformación comienza en el amor y va desarrollándose en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces damos testimonio de que somos hijos de Dios. Y ese es el logro del Espíritu Santo. Y este es el fruto del Espíritu Santo, el cual todos debemos de manifestar y presentar el testimonio de que somos hijos de Dios. Dios les bendiga.